Oh, ¿sabes quién es? Ese es David Gentile. Defraudó a los inversores 1.600 millones de dólares. Entonces, ¿por qué Donald Trump le concedió clemencia? Vamos a desglosarlo. Gentile defrauda a miles y miles de pequeños inversores por 1.600 millones de dólares. Es condenado y algunas de las personas a las que defraudó tenían sus ahorros de jubilación en sus inversiones. Así que ha defraudado a toda esta gente. Es condenado, es sentenciado a 7 años de cárcel y se le requiere pagar 15 millones de dólares en restitución. ¿Y luego qué pasa? Bueno, va a la cárcel por 2 semanas y luego Donald Trump conmuta su sentencia, sale de la cárcel. Los 15 millones de dólares que le debe al gobierno federal son borrados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué David Gentile recibió esta gran conmutación de Donald Trump? Probablemente por este tipo. Ese es el reverendo Frank Mann. El reverendo Frank Mann es un sacerdote católico retirado de la ciudad de Nueva York. Él hizo la bendición, quizás lo recuerdes o no, en la inauguración de Donald Trump. Bueno, David Gentile habló sobre, mientras estaba bajo custodia, habló sobre pagar $2.500.000 a personas que podrían ayudarlo a obtener una conmutación de Donald Trump. Entonces, el Departamento de Justicia inicia una investigación para determinar si alguien pagó a este sacerdote católico retirado o a otra persona $2.5 millones para que David Gentile saliera de prisión con una conmutación total de su sentencia. Y adivina qué pasa, el Departamento de Justicia hace que esa investigación desaparezca. Entonces, en la oficina del fiscal de los Estados Unidos que estaba investigando si hubo algún tipo de transacción financiera turbia que liberó a este tipo, el Departamento de Justicia lo detiene. Entonces, ¿cuál es el trato? ¿Están a la venta los indultos y conmutaciones en la administración de Trump? Bajo la Constitución, el poder de indulto es muy amplio. Esto es lo que dice la Constitución. Él, refiriéndose al presidente, tendrá el poder de conceder indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político. Ahora, hay todo un proceso en el Departamento de Justicia para manejar los indultos. Hay una oficina llamada la Oficina del Abogado de Indultos. Esa oficina solía estar ocupada por esta mujer. Esta es Liz Oyers. Sin embargo, Liz Oyers fue despedida solo semanas después de que comenzara la nueva administración de Trump. La exabogada de indultos de Estados Unidos, Liz Oyers, dice que sospecha que fue parte de un mensaje inicial. La lealtad sería primordial en la administración Trump. Están tratando los poderes del Departamento de Justicia como algo que se puede usar para hacer favores políticos o para vengarse de los enemigos. Oyers dice que fue despedida abruptamente del Departamento de Justicia en marzo, horas después de que se negó a ayudar a restaurar los derechos de posesión de armas al aliado de Trump y actor Mel Gibson. Realicé una de las primeras audiencias en la sombra en el Congreso sobre el Departamento de Justicia y lo que la administración Trump estaba haciendo al departamento. Y Liz Oyers fue una de mis testigos. Aquí está ella durante esa audiencia. El viernes por la noche, alrededor de las 9:15, me enteré de que la oficina del vicefiscal general había ordenado al Departamento de Seguridad y Servicio de Planificación de Emergencias enviar 2 alguaciles especiales adjuntos de Estados Unidos armados a mi casa para entregarme una carta. La carta debía ser entregada en mi casa entre las 9 y las 10 de la noche del viernes. Estaba en el coche con mi esposo y mis padres, que están sentados detrás de mí hoy, cuando recibí la noticia de que los oficiales estaban de camino a mi casa, donde mi hijo adolescente estaba solo. La carta era una advertencia para mí sobre los riesgos de testificar aquí hoy. Pero estoy aquí porque no seré intimidada para ocultar la corrupción y el abuso de poder en el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de mantenernos seguros, defender el Estado de Derecho y proteger nuestros derechos civiles. No es un banco de favores personales para el presidente. Entonces, ¿cómo se obtiene un perdón o clemencia en esta administración de Trump? Reuters hizo un análisis y hay alrededor de 300 influencers, asesores, compinches que han sido responsables de más de 190 de estos indultos y clemencias aprobados por la administración Trump. El análisis indica que algunos de estos influencers pueden cobrar hasta un par de millones de dólares para asegurar un indulto o alguna forma de perdón por parte de la administración Trump. Ahora, hay todo un proceso en el Departamento de Justicia, en esa oficina de indultos, para analizar quién debería recibir un indulto y quién debería ser recomendado para uno. En última instancia, es decisión del presidente. Pero esa oficina, la antigua oficina de Liz Oyers, recomienda o se niega a recomendar personas para indulto o conmutación.
Generalmente las personas necesitan cumplir al menos 5 años de su condena, necesitan mostrar remordimiento y arrepentimiento, necesitan tener un historial impecable de reconocimiento de responsabilidad, etc. Pero nada de eso se está siguiendo en la administración de Trump, ni en el segundo mandato y no mucho en el primer mandato, pero particularmente no ahora. En la administración de Biden hubo aproximadamente un 1% de desviación, es decir, solo en el 1% de los casos el presidente se desvió de las prácticas del Departamento de Justicia. En la administración de Trump en este término hay una desviación del 96% del manual del Departamento de Justicia y lo que normalmente hace la Oficina de Indultos. Ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, una cosa que puede explicarlo es este tipo, Ed Martin. Si la mera mención de su nombre trae malos recuerdos, es porque Ed Martin consiguió 2 trabajos en la administración de Trump. Uno era fiscal de indultos, el otro era dirigir el llamado Grupo de Armas en el Departamento de Justicia, destinado a perseguir a los enemigos del presidente. Entonces, Ed Martin, quizás recuerdes, apareció con un abrigo tipo inspector Clouseau fuera de la casa de Leticia James cuando supuestamente la investigaba por fraude hipotecario. Pero hizo un trabajo tan malo, mostró tan mal juicio, que incluso este Departamento de Justicia de Trump básicamente lo sacó de ese papel. Ahora ten en cuenta, Ed Martin, su experiencia era como abogado representando a los acusados del 6 de enero. Así fue como llamó la atención del presidente. Entonces ya estaba representando a estos acusados del 6 de enero. Y ellos fueron los primeros en recibir indultos por parte de la administración Trump. ¿Recuerdas esta escena? Así que este es el 6 de enero. Estos son los rehenes, aproximadamente 1.500 por un indulto Sí. completo. ¿Indulto total o conmutación? Indulto completo. Ese es Donald Trump perdonando a todas las personas del 6 de enero y otorgando clemencia a otros, incluidos golpeadores de policías y personas que atacaron y rociaron con gas pimienta a oficiales de policía el 6 de enero. Así comenzó esta administración de Trump, pero simplemente continúa así con indultos y conmutaciones otorgados generalmente al mejor postor. Ahora es una industria casera en el Departamento de Justicia de Trump, básicamente comprarte un perdón o conmutación. Vamos a repasar algunos de los otros ejemplos. Un consultor de Florida que consiguió una docena de indultos de la administración Trump para sus clientes describió el proceso de esta manera. ¿Puedes crear una historia que sea similar a lo que han pasado los miembros de esta administración, incluido el presidente? Luego puedes de alguna manera hacerla llegar a las manos del abogado de la Casa Blanca. Así que podrías recordar al expresidente de Honduras que obtuvo un indulto de Donald Trump. Bueno, él escribió una carta al presidente hablando de cómo él, al igual que Donald Trump, había sido víctima de persecución política y que se había inspirado en Donald Trump triunfando sobre aquellos que lo habían perseguido, etcétera, etcétera. Entonces, el expresidente de Honduras, condenado por tráfico de drogas, obtiene un indulto de Donald Trump apelando a la vanidad de Trump, su sentido de agravio, etc. Si también hubo dinero de por medio, quién sabe. Pero este fue ciertamente un ejemplo de aprovechar el sentido de agravio del presidente. Aquí están algunos de los otros criminales condenados que han obtenido un perdón de Donald Trump después de gastar una gran cantidad de dinero para conseguirlo. Este es Trevor Milton, quien ya no necesita devolver a los inversores a los que defraudó $660 millones después de donar $1.800.000 a la campaña de Trump. Y aquí está Lawrence Duran, quien ya no necesita reembolsar al gobierno por un fraude de Medicare que perpetró y que le costó al gobierno $87 millones. Este es Changpeng Zhao, es el CEO de un intercambio de criptomonedas Binance, que realizó 1.500.000 transacciones ilegales, beneficiando a grupos como Hamas e ISIS, así como a Al-Qaeda. Fue condenado y sentenciado a prisión y adivina qué, recibió un indulto. Ahora, ¿qué hizo para obtener este indulto? Pues negoció un acuerdo usando 2.000 millones de la criptomoneda de Trump, World Liberty Financial. Así que fue un indulto bastante caro, pero no obstante tremendamente valioso para él, obviamente. Trump también ha utilizado el poder de indulto para hacer desaparecer problemas de políticos desacreditados. Mencioné al expresidente de Honduras, pero mira a esta mujer. Esa es la legisladora de Nevada, Michelle Fiore. Ella malversó $70,000 de un fondo conmemorativo de la policía para usos como su cirugía plástica.
Bueno, ella recibió un perdón. Luego está este tipo. Ese es el sheriff de Virginia, Scott Jenkins. Él entregó placas a empresarios sin entrenamiento por $75,000 en efectivo. Su problema, desaparecido, esfumado, uno de los otros beneficiarios de un indulto de Trump. Luego está este tipo. Ese es Glenn Casada. Es un presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee que participó en un elaborado esquema de sobornos. Bueno, él también recibió un indulto de Trump. Ahí lo tienes, indultos y clemencia para muchos facilitadores de MAGA. Como dijo en las redes sociales el nuevo abogado de indultos, Ed Martin, no dejar a ningún MAGA atrás. Y claramente no están dejando a ningún criminal de MAGA atrás. ¿Pero qué dice esto sobre el Departamento de Justicia? Ha habido mucho enfoque en la instrumentalización de ese Departamento de Justicia, persiguiendo a James Comey por conchas marinas y persiguiendo a Leticia James y persiguiendo a John Brennan y otros adversarios del presidente, incluyéndome a mí. Pero ha habido menos atención sobre el otro abuso masivo del departamento. Y eso es usar no solo el departamento como un arma, que es lo más peligroso, sino también usarlo como un escudo para proteger a criminales y personas corruptas, para liberarlos de sus condenas y cargos, para eliminar cualquier multa o restitución que tengan que pagar. Esto también es un terrible abuso del Estado de Derecho. La tendencia realmente comenzó desde el principio, ciertamente con el perdón de todas las personas el 6 de enero que participaron en esos crímenes violentos. Pero creo que el canario en la mina de carbón en realidad involucró a un político supuestamente corrupto diferente. Y ese es el exalcalde de Nueva York, Eric Adams. Eric Adams fue acusado de cargos graves de corrupción. Pero quizás recuerdes que al principio de la administración de Trump, esos cargos desaparecieron cuando Eric Adams dejó claro que sería útil para la administración de Trump en sus políticas de aplicación de la inmigración. Esta semana, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales que retiraran los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Adams fue acusado en septiembre de 5 cargos que incluyen aceptar sobornos y contribuciones ilegales de campaña extranjera a cambio de su influencia como alcalde. Entonces, como era políticamente útil, esos cargos desaparecieron. Esta noche en la ciudad de Nueva York hay desarrollos de última hora que involucran al alcalde y ha habido enojo por la orden del Departamento de Justicia de que los fiscales retiren el caso contra el alcalde Eric Adams. Esta noche al menos 7 fiscales han renunciado en lugar de seguir al Departamento de Justicia en esto. Uno que admiro particularmente, quien escribió al Departamento de Justicia y dijo que no iba a desestimar los cargos de corrupción contra Eric Adams. Puede que encuentres algún cobarde o algún tonto, escribió al Departamento de Justicia, que esté dispuesto a desestimar estos cargos, pero nunca iba a ser yo. Ese es el tipo de valentía que necesitamos ver mucho más en el Departamento de Justicia. Los abogados no están dispuestos a aceptar la corrupta desestimación de investigaciones como la conmutación de la sentencia de David Gentile o como la desestimación de los cargos contra Eric Adams o el indulto a los insurrectos del 6 de enero o la industria casera de dinero por indultos y dinero por conmutaciones. Todo ese lío feo y pantanoso que el presidente ha hecho del Departamento de Justicia. Porque, francamente, el Departamento de Justicia está empezando a parecerse mucho a esta escena de Fargo. Se requiere que muestre... Hola a todos, hacemos estos videos nocturnos para mantenerlos informados sobre algunas de las cosas importantes que están sucediendo en la capital del país. Si tienen comentarios, por favor envíenlos abajo y vamos a hacer algunos videos especiales solo para responder a sus preguntas. Y ya que están aquí, suscríbanse. Gracias de nuevo por vernos.